tardes. Es un honor para mí darles la bienvenida a este segundo Ateneo del Comité de Cardiología del Ejercicio, el cual se encuentra programado dentro del marco de actividades que hemos realizado en el año dentro del comité. Realmente es algo que surgió en base a casos de la vida real, y contamos con un plantel de expertos de primer nivel. Les doy la bienvenida, espero que les sirva para poder aprovecharlo al máximo y capacitarse en una temática bastante interesante. Le voy a dar paso al doctor Juan Pablo Ricard, quien va a estar coordinando el Ateneo. Gracias, Luciano. Buenas tardes para todos. Hoy Buenas tenemos tardes, otra presentación del caso, el segundo Ateneo de este año. Como dijo Luciano, es parte de muchas de las actividades que tenemos en el Comité de Cardiología del Ejercicio de la FAC y vamos a seguir teniendo el año próximo. En esta ocasión vamos a presentar, el título Ateneo es un síndrome de QT largo en deportista runner, que va a estar a cargo de la doctora Andrea Saldívar. La doctora es cardióloga y deportóloga, coordinadora de ergometría de la Clínica Reina Fabiola de Córdoba y miembro del Comité de Cardiología del Ejercicio de la FAC. También contaremos con expertos que van a realizar comentarios durante el caso clínico y vamos a tener una discusión final cuando terminemos con el caso clínico y una breve actualización del tema. Para ello contaremos con el doctor Luis Aguinaga, actual presidente de la FAC, el exprofisiólogo de Tucumán, el doctor Daniel Ortigosa, cardiólogo, también el exprofisiólogo, vicepresidente del Comité de Arritmias de la FAC y miembro también de nuestro Comité de Cardiología del Ejercicio, que trabaja en el Hospital Sirio-Libanés de Buenos Aires, y el doctor Alejandro Vilches, cardiólogo y deportólogo, expresidente del Comité de Cardiología del Ejercicio de la FAC, y que trabaja en la Ciudad de La Plata, en el Hospital Italiano de La Plata y en el Centro de Misión al Deporte de La Plata. Andrea, cuando vos quieras podemos empezar con el Ateneo. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad, en este caso, y bueno, gracias nuevamente a los panelistas expertos por haber participado. Este es un caso, una paciente mía con una deportista runner con síndrome de QT largo. Más o menos por la agenda por donde vamos a transcurrir esta presentación. Primero vamos a hacer la presentación del caso, revisamos y actualizamos un poco el tema, debatimos y discutimos con los expertos y luego llegamos a conclusiones finales. En este caso, la paciente es una paciente femenina, abogada, de 37 años, practica running de hace 5 años aproximadamente, pero es una persona que siempre se mantuvo activa durante toda su adolescencia y su infancia. Es maratonista. Su mejor tiempo fue en la maratón de Berlín, 3 horas 50, y su mejor tiempo en entrenamientos es el minuto kilómetro, 4 minutos 13 por kilómetro. Como factor de riesgo, es una paciente con mucho estrés, sobre todo estrés laboral, mucho insomnio. Destaco que ella no toma ninguna medicación por eso, pero sí es algo que la traía a la consulta con mucho pesar. Ella es abogada, en realidad está en una fiscalía y la verdad que tiene casos resonantes en la provincia de Córdoba que le ocasionaban mucho estrés. Aclaro esto porque por ahí es importante. Como antecedentes heredofamiliares, su hermano de 27 años falleció por muerte súbita. Estuvo mucho tiempo tratado por epilepsia, ¿sí? Y la autopsia era no concluyente, no se hizo autopsia molecular, o sea, nada, salvo tenía un informe donde decía hipertrofia concéntrica, pero no describía anomalía estructural ni diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica.
Tiene otro hermano con una Wolff-Parkinson-White y fue ablacionado también de pequeño. Su abuelo paterno tuvo muerte súbita a los 59 años, y ella como antecedente personal tuvo una sola, no llegó a hacer internación, pero sí a raíz de ese entrenamiento intenso que siempre tenía, tuvo CPK elevadas y un episodio de raudomiólisis, que no la llevó a la internación, pero estuvo bastante, con un parate posterior a eso bastante grande. Ella consulta en esta oportunidad en calidad de apto físico. Al interrogatorio negó síntomas del esfuerzo, pero a raíz de ese estrés laboral y me refiere y me hace mucho hincapié en esas crisis de ansiedad que tenía, relacionadas todas con el trabajo, y palpitaciones. Interrogándola un poco más en la calidad del sueño por su insomnio, nos contó particularmente a mí y luego a la ritmóloga que tuvo un episodio de enuresis, ¿sí? Reciente, y su pareja le comentó en una oportunidad que tuvo un mal despertar con una alarma cuando sonó la alarma del despertador para trabajar. Ella todo eso lo relaciona con la crisis o de ansiedad o el estrés laboral que ella tenía. El examen físico es una paciente delgada, con 49 kilos, una talla de 1,55, tensión 90-60, brazo derecho e izquierdo prácticamente igual, 55 latidos por minuto regular, sin soplos, con pulsos simétricos, y el resto del examen no tiene particularidades. Este es el electro que, bueno, ella ya trae a la consulta, luego le hacemos otro, ¿sí? Pero bueno, este es el electro que tiene inicialmente. No sé si, Juan, querés que paremos antes de la descripción del electro o lo describo yo, como quieras. No, está bien, Andrea, describilo, y si querés hacemos algún comentario posterior. Perfecto, bueno, a simple vista, bueno, después vemos el software, el informe automatizado, pero este es un ritmo sinusal, con bradicardia sinusal, PR dentro de límites normales, tiene trastornos de repolarización en la cara anteroseptoapical, más o menos también en la misma cara. Cuando hacemos las mediciones automatizadas por el software, nos arroja este valor de QT y QT corregido, 442 y 426 milisegundos. Hago el cálculo por fórmula de Bassett, y hago, bueno, hincapié en esto, ¿no? Que no nos dejemos llevar por ahí por los informes automatizados. El informe manual del QT, corregido, ¿sí? Por fórmula y por frecuencia cardíaca, me informaba 440 milisegundos de QT corregido. Ese es el electro que ella traía a la consulta. Luego le hacemos otro electro en el momento. Pido disculpas acá en B3, que teníamos una falla en el cable. Bueno, era similar, solamente que en este caso, bueno, arrojaba un QT muy prolongado en la medición del software. 493 el QT y el corregido 500 milisegundos. Hacemos lo mismo por fórmula, corregimos por frecuencia de fórmula de Bassett. En este caso, bueno, la fórmula de Bassett ya lo vamos a ver más adelante, bueno, es el QT medido en milisegundos, el intervalo QT sobre la raíz cuadrada de RR, y nos informaba este QT de 475 milisegundos. Ahora bien, esta es una paciente. Andrea, si querés volver un cachito a leer por atrás, sí, un segundito, si quieren hacer algún comentario, Luis, Daniel, al respecto, si podés. Si no, bueno, sí, los hacemos al final. Me llamó un poco la atención, no sé si comparten, hay un cambio en la polaridad de la onda T de B2, lástima que no tenemos la B3 ahí. Si no, seleccionala, sí, eso está perfecto. Ese es el nuevo electro que sí. En el primero, si no me equivoco, había de B2 de B1 a B3 T negativas, ¿no? T negativas de B1 a B3, sí. No sé si Daniel, Luis, ¿quieren hacer algún comentario? Sí, muchas gracias. Bueno, es un caso hasta donde vamos súper interesante.
También sería bueno hacer el comparativo con electros previos, que seguramente tiene que tener, ¿verdad? De precompetitivo de los años anteriores, lo cual tiene validez para ver si era algo que ya fenotípicamente estaba en manifiesto. En cuanto a la medición, me parece fantástico hoy en día, y con el grupo de residentes o de la gente en formación siempre les proponemos que aprendan a medir bien el QT, porque hay un paper muy famoso, ¿sí?, del doctor Biskin, donde se hizo una evaluación a especialistas y a cardiólogos generales también para medir el QT, y se vio que hasta un 40%, 50% tenían dificultad para hacer una buena medición del QT. Por lo cual es el gran mensaje de este autor que es de Israel, que lo publicó en Jarrín, es que, bueno, no es un tema fácil, con lo cual debemos ayudarnos con algunas cosas. Está bien medirlo manualmente, pero hoy en día están en boga las famosas calculadoras que están muy validadas, ¿sí? Hay una calculadora famosa en Medscape para medir QT, y más recientemente, del año pasado, hay una que está propuesta por Mayo Clinic, donde es muy fácil y nos informan el QT en 3 fórmulas diferentes, no solo Basset, sino Fredericia también, ¿sí?, y de Nielsen también, con lo cual uno puede tener una información, porque ustedes saben, Basset tiene algunos puntos de ventaja y algunos que no son tanta ventaja, Fredericia también, y así. Entonces, si en las 3 tenemos informe de prolongado, bueno, eso ya es más sólido. Eso con respecto a la medición está de acceso libre, incluso ni hace falta medir los milisegundos del RR, es muy sencilla, uno puede poner hasta el número de cuadraditos, es decir, 15 cuadraditos pequeños, y ya está, y sale toda la fórmula con la frecuencia, además. Y cuando uno tiene un QT prolongado, que es más o menos borderline, como en la mujer, ¿no es cierto?, que es un poquito más prolongado que del varón, bueno, ahí empiezan a saltar todas las alarmas. Con respecto al caso, si quieren yo dejo presentar para no pinchar varias informaciones que me parece que vienen después en cuanto a cómo estratificamos el riesgo de este paciente, de esta paciente, si es que lo hay, ¿verdad? Y sí son interesantes las alteraciones de la repolarización, también un retraso en la conducción, ¿verdad?, en la rama derecha, un incompleto por ahí en el primer electro que se puede ver, pero claramente, y si uno tendría que elegir un tipo de QT, uno diría, bueno, esto va más a favor del QT de tipo 1, ¿verdad?, más del canal de potasio por la morfología de la repolarización. Hasta ahí con el electro y con lo que va del caso. Yo quería decir algo con respecto a la onda T. ¿Qué les parece? ¿Es una onda T patológica o no? Porque la onda T es una onda T ancha, de base ancha, y la caída del descenso de la repolarización de la onda T da un QT prolongado, como ustedes dijeron, de 475. Es importante. Se sabe que el cálculo del QT tiene mucho que ver con la frecuencia y que pierde valor cuando está cerca de 50 latidos por minuto. Acá creo que tiene 50 y pico, ¿no? Latidos 51. 52. Y un dato que por ahí me está faltando es si algún familiar tiene síndrome de QT. Eso nada más. Bueno, eso más adelante lo voy a comentar, ¿sí? Porque bueno, esto estamos una evaluación inicial y después sí, avanzamos más sobre eso. Hasta ahora no sabíamos nada, solamente su hermano, que falleció en la noche, ¿no? No despertó, lo encontraron en su departamento. Bueno, seguimos con la presentación. Esto, bueno, finalmente el electro en el momento de la consulta nos daba este QT corregido de 475 milisegundos. Y bueno, como es una paciente que realiza actividad física y sabemos que la interpretación electrocardiográfica también en el deportista tiene algunas aristas que debemos también interpretarlas por su fisiología, ¿no?, de hallazgos que podemos encontrar normales en deportistas.
vimos los hallazgos anormales, y los hallazgos anormales en estos criterios de Seattle, son los actualizados, nos habla del intervalo QT en mujeres de aproximadamente 480 milisegundos y 470 en varones. Entonces teníamos una raya o una situación borderline en cuanto a ella, que era deportista. Seguimos y de acuerdo a las recomendaciones de este comité del ejercicio en el 2017, decidimos seguir obviamente avanzando en el screening del apto preparticipativo, debido a que esta paciente, bueno, tenía antecedentes de muerte súbita en familiar de primer grado, tenía una gran exigencia deportiva, exigencia también personal, esos síntomas en reposo que no nos quedaban de todo claro, esa enuresis, ese mal despertar, y obviamente electrocardiograma, si determinamos QT límites, si lo extrapolamos a los criterios de Seattle, ¿no? Seguimos avanzando, su ecocardiograma era totalmente normal, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo normal, una masa normal, strain normal, función diastólica y evaluación valvular funcional y morfológica normal. Su análisis de orina y sangre también era normal, electrolitos normales, y acá, bueno, realizamos una ergometría. La ergometría que le realizamos fue en protocolo de rampa, fue una prueba máxima, aclaro que costó llegar pero llegó a 14 METs, con un comportamiento tensional, cronotrópico normal. Fue un poco dificultoso, pero pudimos medir algo el QT en intraesfuerzo. No vimos que se prolongó, pero se mantuvo esa medición de 470 milisegundos, un poco menos en el momento que empezó la ergometría, pero sí lo que pudimos ver que se alargaba en el post-esfuerzo. Esta es la recuperación, es el electro en la recuperación, más o menos a los 3 minutos de la recuperación, y este es el QT corregido que medimos de 500 milisegundos al tercer minuto de la recuperación. No sé si querés ahí, Juan, que Alejandro comente un poco la ergometría o qué le parece. Sí, tal cual. Me parece que Alejandro, no sé si quiere hacer un comentario de la ergo. Bueno, Alejandro. perfecto. Ahí está. Bien, interesantísimo. Mira, en realidad, obviamente que la ergometría esta debería haber ido un poco más también, porque 155 latidos no es un buen parámetro para una persona que entrena 170, 180 por lo menos, para empezar a hablar, ¿sí? De todas maneras, una de las cosas interesantes a destacar es lo que ustedes hicieron, que es medir el QT basal, medirlo en el máximo esfuerzo, medirlo al minuto, medirlo a los 3, 4 minutos y sacar alguna conclusión en eso, porque estos valores obviamente, si bien uno podría decir, y aprovechando un poco lo que dijo Luis, que es muy claro, que sí es un caso, me da la impresión que es un caso medio ahí en el límite, ¿no es cierto? Que no es tan. Yo midiéndolo y ahí mientras estaba presentando iba midiendo y calculándole los valores, a mí por ahí me daba un poquito menos, no me daba tan, pero bueno, evidentemente los valores que estamos teniendo acá son unos valores que evidentemente se van un poco de la normalidad. De todas maneras, creo que es una prueba que desde el punto de vista de la funcionalidad hasta lo que llegó fue normal, no hubo ningún inconveniente y bueno, teniendo en cuenta estos datos de QT, obviamente que hablan de otra situación. Creo que ahí entraríamos en otra discusión, ¿no? No tuvo arritmia, no tuvo nada, ¿no es cierto? En la ergometría no hubo nada. Ni arritmia en el basal, ni durante el esfuerzo en ningún momento, ni un extrasístole, nada. Bien. Bueno, siguiendo... Ahí si uno mira el valor acá, en este valor de QT, si uno se pusiera un poco estricto, no está prolongado, ¿no? Estaríamos a la vista en un rango... que no, pero cuando... Claro, pero ustedes lo midieron bien, por eso, uno lo mira así a ojo, ¿no es cierto? Por eso cuando los casos son muy...
muy detalle, hay que verlo bien en detalle, como ustedes lo han visto, por eso yo no lo discuto, ¿no es cierto? Así que bueno, te dejo continuar. Quería hacer una pequeña... lo que a mí me gustaría saber es cómo fue, digamos, periódicamente, minuto a minuto, el cálculo del QT, porque, digamos, Schwartz en el 2017 habla que hay que medir a los 4 minutos de la recuperación. Ese es el punto clave, digamos que ese dato no lo tenemos, pero podemos decir que tiene 500 milisegundos y habría que ver en 4 minutos si no tiene 540 milisegundos, o tiene 580 milisegundos, porque, digamos, en el consenso europeo hablan de eso, de medir a los 4 minutos de recuperación. 4 minutos, sí, eso quería aportar, eso nada más. Perfecto. Sí, sabíamos eso. En realidad se mantuvo. Nosotros hacemos recuperaciones al primer minuto, a los 2 minutos y a los 2, son 3 recuperaciones que hacemos, y al 5.º minuto, ¿sí? O sea, la recuperación dura 5 minutos en las pruebas de esfuerzo, y esta fue una sola medición que realizamos entre el tercer y cuarto, ¿sí? Más o menos resumo que fue en la segunda etapa, terminando la segunda etapa de la recuperación. Bien, solicitamos un holter. En el anterior, perdón, doctora, un sí. solo comentario muy cortito, en el electro anterior, si podés ponerlo. Sí, a ver, tengo un inconveniente por volver para atrás, a ver, ahí está. Nada más como observación que a veces se ve en la ergometría y no implica que haya una alteración de este tipo, ¿verdad? En B1, B2 tiene un ligero supradesnivel del ST, ¿sí? Más la alteración de la rama derecha, que en ABR también está, ¿sí? En algunas alteraciones de los canales de sodio, esta vez, se pueden observar. No digo que sea diagnóstico, pero bueno, es interesante observarla. Ahí se ve muy claro en B1, B2 menos, exacto, y en ABR también. En ABR está descrito un signo ahí de... Exactamente. Exactamente. Eso como... doctor, sí. Como me lo manifestó el arritmólogo de la institución. También lo hizo, me acotó ese mismo comentario, ¿no? Muy bien, gracias. Bien, siguiendo con el caso, le solicitamos un holter. Quiero aclarar que, bueno, que fue informado por el arritmólogo. Lo que informó es múltiples episodios de bradicardia, 1170 episodios de bradicardia, la mínima de 37, máxima de 130. Ella estuvo haciendo actividades normales en ese día, sin entrenamiento. Solo 23 extrasístoles supraventriculares, no arritmia ventricular. QT máximo medido en holter fue QT corregido de 501 milisegundos. Estos son algunos de los trazados del informe electrocardiográfico del holter en la tarde, y esto, bueno, es en la noche. Esta es la mínima frecuencia cardíaca que tenía esta paciente. Continúa. En base a esto se decide, bueno, seguir ya estaba en aviso arritmología, pero se comenzó en este caso con betabloqueantes, bisoprolol en dosis, según la tolerancia. Claro que una paciente que estaba con bradicardia ya, se solicita el estudio genético, que ya voy a dar en detalle. Se sugiere la suspensión del entrenamiento de running hasta determinar el riesgo, solo realizando actividades de baja intensidad, caminatas recreativas, stretching y yoga. Bueno, el estudio genético se pudo realizar. La verdad que estuve investigando bastante en el tema, y bueno, di con un laboratorio en Buenos Aires, Genesia, que realmente justo estaba haciendo un programa de detección de miocardiopatías y canalopatías en forma gratuita, y bueno, a través de un laboratorio de Estados Unidos, de Invitae, y bueno, pude acceder al programa llenando millones de formularios, lógicamente no solamente de ellas, sino también míos, pero bueno, finalmente entró en el programa de detección de esto, y tuvimos el informe. El resultado fue positivo, y quiero aclarar que
fue un panel súper amplio, no fueron solamente dirigidos a QT, sino que hicieron un panel ampliado de 169 genes que incluían miocardiopatías y canalopatías. Estas variantes son las que fueron positivas, solamente informada como patógena una sola variante, que es KCNQ1, responsable de síndrome de QT1, es un cambio en la arginina por histidina nada más en el canal, y quiero aclarar también otras variantes que fueron también identificadas, pero sin importancia incierta y no son patógenas, que fueron el RIR2, que esta es un gen de la taquicardia ventricular catecolaminérgica. Y bueno, en base a esto cambió un poco el panorama, ¿no? Decidimos hacer como un screening, un consejo genético. Esto fue un poco el árbol genealógico familiar. En base a que ella se realizó el gen, realizó el gen en espejo en sus familiares, solamente el KCNQ1, y bueno, dimos con que la madre de ella tenía positivo el gen. Su hermano obviamente no sabemos, no tenemos autopsia molecular, no sabemos si no se hizo estudio genético post-mortem. A su vez tenía un hijo, bueno, se enteró después, ¿no? Sus familiares, estaba embarazada su pareja, y su hijo de 8 años también se realizó el test, que fue negativo, sus hermanos negativos, y su padre no quiso realizarse el estudio. Entonces acá tenemos una paciente con fenotipo positivo, podemos decir que es fenotipo negativo, eso entre comillas, y yo me hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué es fenotipo negativo? ¿Sí? Si son realmente ausencia de síntomas, ausencia de signos y síntomas, ausencia de anormalidades morfológicas o anormalidades morfológicas y eléctricas, ausencia de diagnóstico definitivo. Bueno, me parece que es difícil establecer esa frontera. Y bueno, en cuanto a eso, sigo haciéndome preguntas, ¿no? Y en este caso, una atleta ya con fenotipo positivo y fenotipo negativo, vuelvo a aclarar que es difícil establecer reglas generales. De ahora en más consideramos ya que tiene una cardiopatía, básicamente una canalopatía. Si es real, es su estado asintomático o preclínico, ¿sí? Nos planteamos el tipo de deporte o la suspensión definitiva de su deporte, de acuerdo al tipo de mutación, su historia familiar, y bueno, siempre teniendo la premisa de la decisión que tiene que ser individualizada y consensuada con la paciente. Perdón. Esto aclaro que ella lo trajo a la consulta, es una resonancia magnética nuclear que aporta más, que no tenía ningún cambio estructural. Gadolinio, la infusión de gadolinio fue normal, no tenía áreas de fibrosis ni necrosis, solamente informaba un prolapso no mixomatoso de la válvula anterior de la mitral. Y esto, bueno, es todo. Actualmente esta paciente realiza yoga, comenzó con terapias de meditación psicológicas también, está bajo tratamiento beta-bloqueante, tiene un seguimiento bastante riguroso, cada 3 meses evaluamos la solicitud de estudios para restratificarla, electrocardiograma, Holter, ergometría. Sí, estamos a la espera del Luprecord, un Holter implantable, y bueno, quiero aclarar que está muy afligida y con muchos deseos de retomar su actividad, ¿no? Su actividad de running. No sé si querés que siga, Juan, o algún comentario. No sé si les parece a los expertos hacer un comentario ahora. Tenemos una breve actualización que va con el caso. Perfecto. Es un hermoso caso, bastante desafiante. Yo felicito, doctora Saldívar, cómo lo han documentado. Esto del análisis genético es algo que debemos hacer cada vez más, ¿sí? Nosotros tenemos una referente acá en el país que, bueno, ha estudiado varias familias nuestras de Tucumán, que es muy sencillo, saca la sangre acá, se envía, y después vienen paneles con consejo y con información, sobre todo de cómo interpretar la información que nos llega, ¿no? Porque cuando llega el informe genético son 40 hojas y uno no sabe por dónde empezar, y es cierto, o qué valor tiene, ¿no? Y muchas de estas variantes
que hay, las otras variantes, no la principal, que en este caso es la potasio, a veces no se sabe bien el significado que tienen, ¿no? Exacto, ahí tenemos para potasio del tipo 1. La variante genética coincide con el electro, si uno quiere decir, bueno, es un tipo 1, ¿verdad? Con la base ancha de la T. Yo habría hecho quizá una sola cosa más, doctora, o dos en el manejo, pero está perfectamente manejado y yo entiendo, ¿no? Hay un test, que es el test de adrenalina o de norepinefrina, que se utiliza mucho, que tiene una sensibilidad muy alta. También lo hizo ese test el grupo de Michael Ackerman, de Mayo Clinic, que es uno de los referentes en la genética en estas cosas en el mundo, que tiene una altísima sensibilidad para medir el riesgo arrítmico y para prolongar el QT, ¿sí? Bajo la infusión de noradrenalina o adrenalina. Y se puede uno dividir en dos grupos, todos con ya QT sospechado, ¿verdad? Ellos en el trabajo que pusieron a todos, después le hicieron análisis genético y demás, y ven que el positivo, pero de alto riesgo, hace arritmia en el test de epinefrina y prolonga muchísimo el QT, no solo en esfuerzo, sino también en recuperación. Quizá para uno medir de una manera más el riesgo arrítmico en esta paciente, que ya se sabe que en el esfuerzo, en la ergometría, poco va a ser, porque de hecho corriendo maratón nunca tuvo síndrome. Lo que sí es llamativo y es interesante es los casi síntomas que ha tenido, como la enuresis o el mal despertar, más serían típicos de un QT tipo 3 o de algo bradicárdico dependiente, si es que uno piensa en un evento nocturno, ¿verdad? No son tan para el tipo 1. Yo estoy totalmente de acuerdo en el Holter subcutáneo, en estos pacientes. El Holter subcutáneo da muchísima tranquilidad, porque si uno tiene una nueva enuresis o un nuevo mal despertar y ve que no hay nada, el Holter le dice, bueno, esto es estrés, esto es autonómico, esto es vagal, paciente bradicárdica, deportista, etc. Puede tener una enuresis por vagotonía, por lo que sea, sí, o por estrés, y no necesariamente ser un síntoma arrítmico, aún teniendo muerte súbita familiar, aún teniendo Wolf, etcétera, etcétera. Yo creo que desde el punto de vista del riesgo arrítmico individual es una paciente de bajo riesgo dentro de los QT, ¿sí? Porque todos los parámetros que se enuncian de la muerte súbita familiar y demás es para el diagnóstico de QT, pero no para el riesgo arrítmico de QT, porque teóricamente esta paciente es una paciente asintomática con QT borderline, que nunca se le detectó arritmia, que nunca tuvo síncope, que lo único que ha tenido es un despertar y una enuresis. Con lo cual, yo transmitiría, y ahora estamos en la época de la decisión compartida, ¿verdad? De explicarle los riesgos, beneficios, y por ahí decir, bien, esto a mí me da bajo riesgo arrítmico, aún siendo un QT, porque no todos tienen el mismo riesgo, y el tratamiento beta bloqueante es el ideal. Y también decir que hoy existe el Nadolol de amplia cobertura, ya hay un par de farmacias en Buenos Aires que lo venden, acá en Tucumán los tenemos a todos con Nadolol, ¿sí? Catecolaminérgica, QT y demás, que toman una dosis por día, que da una cobertura de 36 horas y que es mucho más específico, y en todos los estudios se ha demostrado que sirve mucho más que el bisoprolol, que los otros beta bloqueantes, ¿sí? Con lo cual, el llamar, pedir, sale 20.000 pesos para 3 meses de medicación, es absolutamente sencillo, y el Nadolol 80 por día es una cosa que es válida. La otra cosa, sí o sí, el Holter subcutáneo. Y a la vida quizá, bueno, como está en las guías, prohibido que el paciente con QT prolongado diagnosticado haga deporte de alta competencia, bueno, está bien, uno no puede ir contra esa regla, pero en el caso individual, uno sí le podría decir, no soy el de mayor riesgo, no soy el que sí o sí lo sacamos de cualquier actividad, y veamos el Holter subcutáneo. Yo creo que en el Holter subcutáneo me da la impresión, nunca van a ver nada, lo dirá el tiempo, el seguimiento, ¿verdad? Porque me parecen que para tener un QT tipo 1, síntomas nocturnos de bradicardia, un poco va en contra de lo que es el tipo 1, ¿verdad? Que siempre en el ejercicio, demás. Y sí le haría, insisto, un test de noradrenalina,
que es súper específico y está justamente para estos casos. Los borderline, asintomáticos, sin arritmia, para saber la vulnerabilidad eléctrica. Realmente un gran caso y muy educativo. Gracias, doctor. Sí, Perfecto. sí, yo también quería hacer un comentario justo sobre los betabloqueantes que Luis habló, porque, digamos, el nadolol y el propanolol son los betabloqueantes que están indicados, ¿no? Entonces yo hice una búsqueda y traté de basarnos en la Argentina. Hay pocos lugares de nadolol, ahora Luis nos comenta otros, y estuve viendo que un reemplazante, digamos, publicado en un metaanálisis es el atenolol. El atenolol, para nuestra tierra, para nuestra Argentina, por supuesto que lo de Luis yo no lo sabía, es importante. Eso está publicado en un metaanálisis con casi 10.000 pacientes en el 2017 en PLAS ONE, por Ann y Kim, y ellos demuestran que el nadolol es el mejor de todos, y seguiría el atenolol o el metoprolol, pero el metoprolol no tiene significancia en el estudio. Entonces ellos dicen, el nadolol es mejor que todos, que los betabloqueantes son buenos, pero que una opción válida podría ser el atenolol. Esa es la conclusión que dan en este metaanálisis del 2017. Perfecto. Antes de pasar a la actualización, Andrea, me gustaría ver la visión de Alejandro Vilches, más que de cardiólogo, que sabemos que es un excelente cardiólogo, sino como deportólogo y también como deportista, ¿no? Alejandro, ¿cómo manejarías las decisiones con este paciente? Bueno, mira, Juan, en realidad uno como son casos en los cuales uno, viste, no hace una experiencia como para poder sacar alguna conclusión. Uno se tiene que valer, obviamente, del consejo que le da el aritmólogo, que tiene un poco más de manejo y ha visto la evolución de estas personas. Uno, cuando ve un paciente de este tipo, creo que se le queman los papeles como ahí le ha pasado a Andrea, y tiene que echar un poco de mano a ver qué es lo que le dice el especialista que ha visto más. Sinceramente, un poco uno ante el temor, ¿no es cierto? Uno sabe que uno es un ferviente defensor de la actividad física y todo, pero creo que la vida de la paciente esta no la ayuda. Más allá de lo que es el deporte, la vida no la ayuda, porque obviamente estamos frente a una arritmia que es precisamente el síntoma desencadenante, es la descarga adrenérgica, y es una chica que vive de esa manera. O sea, es una candidata de haber sido un poco más severo este problema, hubiera sido una candidata a la muerte súbita. Obviamente que el deporte realmente no es, por lo menos como ella lo viene haciendo, no es porque obviamente cada entrenamiento va generando estrés, la carrera genera estrés, y obviamente uno trata de dar lo máximo que puede, pero eso es estrés, y es estrés puro, y cuanto más estrés, más rápido uno anda, y anda mejor. Entonces uno necesita de ese estrés. Entonces es algo que precisamente es lo que esta paciente no puede hacer, y es más, le estamos dando medicación para bloquearle todo esto. Por lo tanto, el rendimiento no va a ser bueno, o sea, van a ser más las desilusiones que tenga que los beneficios que tenga. Creo que una de las cosas que uno le podría decir es, por ahí, obviamente que no es fácil, pero ir haciendo un cambio y un giro en el deporte que ella puede hacer. Pero este tipo de deporte puntualmente, y uno diría que no es lo ideal. Me da la impresión de que no. Perfecto. Bueno. Andrea, proseguimos. Bueno, como todo lo que ustedes vienen diciendo, y después de revisar el tema, creo que esta es la mejor analogía de Cuté Largo, un lobo con piel de cordero, para comenzar la revisión. Y bueno, muchas cosas de las que han dicho acá las voy a repetir, porque bueno, en la revisión están, ¿no? ¿Qué es Cuté Largo? Bueno, es un síndrome clínico y electrocardiográfico, ¿sí? Que puede ser clínicamente pasar asintomático por mucho tiempo, tener síncopes recurrentes, convulsiones, o la primera manifestación ser la muerte súbita, ¿sí? Que como causante es la taquicardia ventricular polimórfica, que es la característica dorsada de puntas,
Y el electrocardiograma presenta anomalías en la T y un QT prolongado. Eso es como conceptualmente. Fue descrito por Romano Ward, por Jervel Lang Nielsen en el 57, en niños sordos con síncopes recurrentes. Luego por Romano Ward en familia de niños sin sordera. La prevalencia es 1 en 3.000, 1 en 5.000. La tasa anual de muerte súbita en asintomáticos es del 0.5 en pacientes no tratados y aumenta el 5% en pacientes con síncope. Lo dividimos o lo clasificamos en QT congénito, que es al que vamos a ir en detalle más adelante, y adquirido. Siempre en estos pacientes quiero aclarar que tenemos que informarles y también entrenarlos en el tema de la medicación que toman. ¿Sí? Estuvimos con una pandemia de COVID y la citromicina es uno de las drogas que estaba más en boga para tratarlo. Entonces, decirles que hay una página que se actualiza constantemente, son 4 o 5 páginas donde están los fármacos que alargan el QT. De hecho, yo a mi paciente le di una aplicación en el celular para que anual la actualice puntualmente. Evitar desórdenes electrolíticos como la hipocalemia, la hipomagnesemia, y bueno, otras causas de también QT adquiridos son la hipotermia, la isquemia, dietas estrictas, lesiones en el sistema nervioso central, alteraciones renales o hepáticas, como manifestaciones no secundarias. Bueno, y acá en cuanto al cálculo del QT, primero saber cuánto es el intervalo normal, ¿no? Porque el cálculo del QT por ahí es muy dinámico y las guías nos hablan de 440 milisegundos en el varón, 400 un poco más en la mujer, 460, pero ya hemos visto que en deportistas vamos un poco más allá de eso. Como bien dijo el doctor Aguinaga, ese estudio multicéntrico había determinado que cardiólogos, el 40% de clínicos, el 50% de los cardiólogos y el 80% de los arritmólogos medían solamente correctamente el QT. ¿Y cómo lo medimos? Con esta fórmula. Hay varias fórmulas, como dijo bien el doctor, Fidericia, que es la raíz cúbica de RR. Esta es la que utilizamos básicamente fue la ecuación y la corrección de Bassett, que es el QT corregido en milisegundos, en milisegundos sobre la raíz cuadrada de R, del intervalo RR. Y bueno, aclaro que el intervalo QT es la despolarización en la repolarización, y este intervalo deberíamos también cortar una tangente en la onda T para no medir justamente la onda U, y que sea bastante fidedigna la medición. Y aclaro, bueno, el RR previo a la medición del QT. Como dije, el QT es dinámico y puede haber penetrancia completa e incompleta, superposición, y podemos tener pacientes con QT normal, pero con genotipo positivo, o QT prolongado, y pacientes con genotipo negativo y viceversa. Entonces, aclaro eso de la dinámica de la medición, ¿no? del QT. Esto en esta imagen que abajo ilustra son pacientes y familiares de pacientes con QT y el modelo de distribución del intervalo QT. Fíjense, en este caso, estos son los pacientes con mutación genética y afectados por síndrome de QT largo, y estas son las variaciones de sus QT, y estos son los familiares no afectados, varones y mujeres, y este es el intervalo de distribución del intervalo QT. Perdón, ¿sí? Este es el canal iónico, es una vista macroscópica del canal iónico, del responsable de esto, ¿no? Esta es la unidad formadora del poro, que son proteínas. Está acá los 3 subtipos principales son los responsables de esta conformación, o de esta disfunción del canal. Es dependiente del voltaje, son selectivos a un solo ion, y estas, bueno, son proteínas reguladoras. Y lo que pasa es una disfunción en las corrientes iónicas, ¿no? Como vamos a ver más adelante, los 2 subtipos principales, o el principal QT, el 1, es la corriente de potasio, la disminución de la función de la entrada de la repolarización en la fase 3 del potencial de acción, y eso hace que se prolongue el potencial de acción, y eso da lugar
a vulnerabilidad arrítmica y producir la taquicardia ventricular, que es una taquicardia ventricular polimórfica por un mecanismo de reentrada, bastante mortal. Tiene QRS muy irregulares, torcidos en un mismo eje. Fíjense el cambio de polaridad del QRS, y puede ser, no es sostenida, si esta arritmia puede ser autolimitada y ser la causante de los síncopes de estos pacientes, o, bueno, perdón, voy a poner, discúlpenme, voy a poner un poco está por cortar, bien, un segundo. Perdón, mil disculpas. Ahí va. Bueno, estábamos en la arritmia principal. Y bueno, como sabemos, a lo que vamos y a lo que tenemos es una paciente con QT congénito. La clasificación, hay más de 500 mutaciones que son responsables de 10 tipos o 11 tipos de QT. El síndrome de Romano-Ward va del QT1 al 6, del 9 al 10, el 8, el 7 y el 8 son síndromes de Anderson y de Timothy, que son con manifestaciones extracardíacas. Claro que el 20 al 35% de los pacientes que tienen QT no tienen diagnóstico definitivo genético. Y bueno, y para hacer diagnóstico siempre acudimos a calculadoras o scores. En este caso vemos estos hallazgos para calcular un score o un puntaje de riesgo. Este puntaje determina estos hallazgos electrocardiográficos, historia clínica de la paciente, historia familiar y la genética, ¿no? QT de 480 milisegundos da este puntaje, torsada de punta si tuvo este puntaje, de alternantes o muescas en las ondas T en más de 3 derivaciones, bradicardia, pacientes con historia de síncope con o sin estrés, familiar de primer grado, con un miembro de la familia definida con QT, o muerte inexplicable en familiares de primer grado menores de 30 años, y una mutación patogénica. Bueno, nuestra paciente, calculando el score, más o menos tenía un score de 8, y es diagnóstico de QT largo cuando un score tiene una puntuación de Schwartz de más de 3, en ausencia secundaria de prolongación de QT, presencia de mutación patogénica inequívoca en uno de los genes del QT, y presencia de QT mayor a 500 milisegundos por fórmula de Bassett en repetidos electrocardiogramas en ausencia de causas secundarias. Puede ser diagnóstico en pacientes con QT de 460 milisegundos, repetidos electros, con síncope pero sin causa explicable y en ausencia de causas secundarias. Estos son los principales tipos y son los que el QT1 y 2 y 3 representan el 90% de los pacientes con fenotipo positivo, y estas son algunas características, ¿sí? Nuestra paciente tiene esta variante, la corriente alterada es la de potasio, que vimos recién el mecanismo de acción a nivel del canal iónico, una frecuencia más frecuente de los 3, el 35%. Como hablábamos, esta es la característica de la onda T, de base ancha, prolongada, y el desencadenante del evento, el ejercicio, es el principal desencadenante. Tiene una penetrancia del 72%, en el QT2 también es el mismo mecanismo, el de potasio, de la corriente iónica, el 25 al 30% es la frecuencia en QT, es el segundo en frecuencia, y fijémonos en la T, que tiene alternancia o muescas bífidas en la onda T. Las emociones acá son muy importantes, por eso nos hace un poco de ruido el tema de la noche, enuresis y del reloj despertador, pero bueno, la penetrancia en el 75% de los casos,
Y el QT3, que hablaba el doctor, bueno, la corriente es distinta, es una corriente, la funcionalidad entrada en la fase 2 del potencial de acción del sodio, 5 a 10% en frecuencia, y en el electrocardiograma vemos bien el alargamiento del QT a expensas del ST, ¿sí? Y la onda T un poco más tardía. Y como dijo bien, el sueño y el descanso es el desencadenante principal. Quiero aclarar un poco esto también, porque el síndrome de Brugada que veíamos que tenía una condición allá en los electros principales de esta paciente, comparten el mismo gen de QT3, entonces por ahí en algunos casos he leído que pueden darse que tengan las dos patologías también. Y la penetrancia es mayor en un 90%. Bueno, ¿y cómo estudiar un paciente una vez que ya tenemos diagnóstico de QT largo o con sospecha antes, ¿no?, de QT largo? Primero, clínicamente, presentando cómo se presenta a la consulta, si tuvo síncopes, episodios presincopales, palpitaciones, crisis convulsivas o debutó en muerte súbita abortada. Siempre pesquisar las drogas que alarguen el QT, el electrocardiograma con interpretaciones como muy puntillosas. El Holter también importante en esto, registro de eventos, que bueno, pueden ser Holter un poco más, de más de 24 o 48 horas, hasta creo que hay uno de 30 días. Bueno, el Holter subcutáneo, que es lo que nosotros estamos en este caso, en esta paciente. La ergometría, como habíamos hablado recién, con toda la medición del QT en el esfuerzo y en el post-esfuerzo, el test de adrenalina, que lo voy a comentar un poquito más, pero ya el doctor Aguinaga perfectamente lo comentó. El test genético, que es importante, y sobre todo quiero aclarar la importancia del tamizaje genético post-mortem, la autopsia molecular en el caso de ser muy importante para los familiares, ¿no? El test de adrenalina, bueno, no voy a quedarme mucho en esto, pero son dos protocolos de infusión continua de noradrenalina, dosis creciente, el protocolo de Ackermann, y el diagnóstico hace con prolongación del QT de mayor a 30 milisegundos, y el de Shimizu también, pero es un bolo seguido de infusión continua, que el QT corregido se aumenta a 35, tiene milisegundos, una especificidad del 86, una sensibilidad del 92%, es solo, quiero aclarar, útil en pacientes con QT1 y 2, y bueno, como dijimos antes, en pacientes con QT borderline. Este también es una prueba muy sencilla que la determinó Biskin y colaboradores, hace mucho tiempo ya se viene haciendo, la podemos hacer en el consultorio. También es una prueba, bueno, no es invasiva, como el de adrenalina, pero en este caso hacemos un electrocardiograma en reposo, y luego hacemos la prueba de bipedestación, ¿sí? Y vemos cómo aumenta la frecuencia cardíaca o el sistema por cambios o en el sistema nervioso autónomo, y vemos qué pasa con el QT. Esperamos unos segundos, 30 a 60 segundos, y medimos el QT en bipedestación. Eso también lo podemos hacer como en pacientes que tenemos QT borderline, o también nos sirve mucho para el monitoreo en pacientes con tratamiento beta bloqueante. Nosotros pudimos hacerle a nuestra paciente y vimos ya claro que estaba bajo tratamiento beta bloqueante con bisoprolol, y este fue el QT que medimos antes, y en bipedestación se alarga en vez de acortarse. Normalmente deberíamos esperar acortamiento, y aunque también estuvo en tratamiento beta bloqueante, no se acortó, inclusive se alargó un poco más. Y bueno, un poco para hablar en el manejo y el algoritmo de QT, quiero aclarar que hay varios enfoques o varios escenarios, ¿sí? No dudamos que un paciente que tuvo muerte súbita y estuvo recuperado de muerte súbita y de parada cardíaca, no hay dudas que el implante del cardiofibrilador es clase 1, pero también tenemos otros escenarios, pacientes con síncope, bajo tratamiento médico, pacientes asintomáticos, con o sin mutación genética y prolongación del QT,
y pacientes asintomáticos con mutación genética y con QT prolongado. En todos estos casos, en los tres, las recomendaciones generales son clase 1, y básicamente son recomendaciones del estilo de vida, ¿no? Estímulos, evitar los estímulos y los sonidos, el despertador, exposición de ruidos, los conciertos sobre todo, evitar desórdenes electrolíticos, la deshidratación, la natación es un deporte que está básicamente contraindicado en pacientes con síndrome de QT 1, y bueno, la utilización de fármacos que no sean necesarios, ¿no? Betabloqueantes, como vamos a ver más adelante cuáles, clase 1, ¿sí? Y en pacientes, quiero aclarar, con QT3 la indicación es el antiarrítmico mixeletina, a diferencia de betabloqueantes. Y en el caso de pacientes que tengan síncope, ¿sí? Arritmia bajo tratamiento médico, y no toleren la medicación, o esté contraindicada la medicación, en este caso beta bloqueante por alguna causa. Habíamos hablado que los beta bloqueantes de elección eran el propranolol y el nadolol, como había explicado el doctor, de elección en QT1, y si hay contraindicación, los cardioselectivos, por ejemplo, en pacientes con asma o con EPOC, podemos tomar otras opciones de cardioselectivos, y bueno, como dijimos, mixeletina en el QT3. Ahora bien, si estos pacientes no toleran o están contraindicados todo esto, podemos también tener otra opción que depende del centro a donde se realice, que es la simpatectomía izquierda, ¿sí? Ya es una decisión o una clase 2A en la toma de decisiones, ¿sí? Y si el paciente tiene contraindicado específicamente el CDI en el caso de, por ejemplo, niños o lactantes, en donde tengan contraindicado el CDI, o tengan múltiples choques, ¿sí? A través del CDI, múltiples descargas, a pesar del tratamiento betabloqueante, la extirpación de ganglios simpáticos en este caso, la simpatectomía izquierda puede ser una opción, pero siempre, bueno, dependiendo del lugar donde estemos, ¿no? Bien, ahora en cuanto a nuestros pacientes deportistas, por lo tanto fuimos un poco a las guías de deporte, que son las últimas en 2020, en pacientes con anormalidades cardiovasculares, y traigo algo, bueno, interesante de la anterior guía, es la clasificación de deportes, que es distinta, ¿no? En la clasificación anterior de Mitchell, clasificaba los deportes por potencia, por dinámico y estático, mayor o menor compromiso estático o dinámico, y acá hace más hincapié en el compromiso hemodinámico de cada disciplina, y las divide en disciplinas de habilidad, de potencia, mixta y de resistencia, ¿sí? Como para tener en cuenta, yo a nuestra paciente le hablé del golf, y bueno, solamente me miró, nada más. Y bueno, y otro concepto importante acá es el concepto del paciente atleta. Ya tenemos cada vez pacientes que tienen un entrenamiento físico regular y que pueden entrenar a alta intensidad y tienen anomalías cardiovasculares. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? El entrenamiento, el tipo de entrenamiento, profesional o no profesional, si es recreativo o amateur, y obviamente la exigencia adicional que nos dice y nos demanda si compiten. En cuanto a las recomendaciones de las guías de deportes en pacientes atletas con síndrome de QT largo, creo que 3 preguntas deberían guiar nuestra práctica. Primero, preguntarnos si existe un mayor riesgo de arritmia potencialmente mortal, cómo controlar los síntomas debido a las arritmias durante la práctica de los deportes, pero también en el descanso, cuál es el impacto del deporte en la progresión natural de la condición arritmogénica, sabiendo que el ejercicio prepara el escenario para la arritmia, ¿sí? En contexto ya sea de una patología estructural, eléctrica, heredada, ¿sí? O adquirida. Y bueno, estas son las guías que, como más o menos habíamos comentado anteriormente, esta paciente parecería que por su riesgo estaría recomendado hacer actividad física. En esta primera es clase 1
1B, que puede practicar actividad ¿sí? Con dosis adecuadas de beta bloqueantes, ¿sí? También es clase 1B, que pacientes que van a practicar actividad física tengan en cuenta los desórdenes electrolíticos y, como recién, drogas que puedan aumentar, prolongar el QT. Siempre tener en cuenta la decisión compartida, ¿sí? Y considerar si la participación de esta paciente, si tiene genotipo positivo o el fenotipo negativo, el intervalo QT, ¿sí? Como habíamos hablado recién, 470 en hombres, 480 en mujeres, determinar o ver qué tipo de deporte, si es individual o en equipo, el tipo de mutación, y extremar todas las precauciones, ¿no? En este contexto. En cuanto a recomendación clase 3B, participar no está indicado participar en deportes de alta intensidad, aunque estén con beta bloqueantes. No es recomendado tampoco en pacientes con QT mayor a 500 milisegundos, y con QT genéticamente confirmado con valores de 470 y 480 en la mujer. Y no está contraindicado, es clase 3C, que participen en pacientes con cardiofibrilador. No es recomendable, ¿sí? En individuos que tuvieron previo parada cardíaca, arritmia o síncope. Ahora bien, este es un artículo que, bueno, siempre es muy bueno leer a Domenico Corrado, ¿no? Que habla de esto, ¿no? Y de lo impactante que es la decisión de implantar un cardiofibrilador como prevención primaria. Es un artículo muy interesante, se los recomiendo para leer. Este es un poco el resumen. Esta imagen ilustra 3 enfoques, ¿no? 3 médicos, el experto, el médico que no es tan experto en estas patologías potencialmente mortales, que se basa en su decisión quizás solamente en calculadoras de riesgo o en scores de riesgo, y toma por ahí decisiones apresuradas a algo más invasivo como un implante de un CDI. Y acá en este 2 y tercer enfoque, son ya médicos con experiencia que en este segundo enfoque no solamente que pueden utilizar las calculadoras de riesgo, pero también hacen un manejo más integral del paciente, ¿no? Y dan todas las opciones terapéuticas posibles. Acá ya está el experto, que lo que habla que quizá ni necesite calculadoras de riesgo para determinar una conducta. Y acá estamos un poco en las calculadoras de riesgo de QT, básicamente. Esas calculadoras lo que hacen es ayudarnos, ¿no? Mientras esperamos, por ejemplo, un resultado de un estudio genético, a la toma de decisiones, y calculan el riesgo arrítmico de evento a 5 años, un porcentaje, ¿no? Calculan en base a la edad, al género, al QT en ese momento corregido, al historial de síncope, si tuvo o no, si tuvo mutación genética y si está bajo tratamiento beta bloqueante. Lo que decía Domenico Corrado, que en estas calculadoras de riesgo por ahí no se tienen en cuenta las resultantes, ¿sí? Del tratamiento adecuado, ¿sí? Siempre habla de la estratificación continua del riesgo de estos pacientes, porque es un cambio que puede llevarse, si estos pacientes están bien tratados, pueden disminuir el riesgo, ¿no? O bueno, todo lo contrario, aumentar el riesgo si estos pacientes no progresa su enfermedad. Bueno, por esto mismo, ¿no? La falta de ajuste de los efectos al tratamiento puede hacer que estas calculadoras sobreestimen un poco ese riesgo predicho y lleven quizá a una inapropiada e incluso, bueno, un implante de CDI un poco precoz. Esta es la estratificación de riesgo, de las arritmias genéticas. Vamos a la que nosotros estamos en este momento, el QT largo, y habla, bueno, que de bajo riesgo, en esta paciente sería de genotipo positivo y fenotipo negativo, ¿no? Y que no tenga otros factores de riesgo. Un riesgo intermedio y bajo es pacientes femeninas con QT2, historia de síncope sin beta bloqueantes.
y riesgo intermedio a alto, son pacientes que hayan tenido síncope o torzada de puntas, ¿sí? A pesar del beta bloqueante, y alternantes, ondas T alternantes y un QT mayor a 500 milisegundos, y es de alto riesgo en QT largo el haber tenido una parada cardíaca, ¿sí? Malignidad genética, ¿sí? Que tengan mutaciones poligénicas, ¿sí? Generalmente estas QT son mutaciones monogénicas, pero puede ser que sean poligénicas y eso le daría la malignidad. Y eventos en el primer año de vida en los lactantes es de alto riesgo. Ahora bien, un poco dos palabras de este estudio, un registro nacional de pacientes atletas con CDI y arritmias genéticas. Este es un estudio multinacional que reclutó a 372 atletas con cardiodefibrilador, Estados Unidos y Europa. Se incluyó pacientes con canalopatías y cardiomiopatías, ¿sí? Se demostró un seguimiento a 31 meses y no hubo muertes, ni PC reanimados, ni lesiones relacionadas con shock, aunque resalto la actividad deportiva incrementó el riesgo de experimentar arritmia ventricular. Hubo descargas apropiadas en el 8% de los participantes, durante el ejercicio, frente al 3% en el reposo, y eso requirió múltiples descargas en el 2% de la población total. También habla de la importancia del CDI subcutáneo, que aparece como una opción terapéutica destinada, digamos, a evitar el riesgo de daño por plomo relacionado en el tiempo, ¿no? En pacientes que hacen deporte. Como consecuencia de esto, la actividad deportiva de competición y ocio puede permitirse, ¿sí? En atletas seleccionados con cardiodefibrilador, teniendo en cuenta siempre el perfil de riesgo, en referencia a la enfermedad cardíaca arritmogénica previa que tenemos, y el impacto físico y psicológico también a largo plazo de las descargas, ¿sí? Apropiadas e inapropiadas, que pueden ser más frecuentes con el aumento de la intensidad deportiva, no está muy claro y todavía se desconoce. No se justifica finalmente el implante de cardiodefibrilador cuando el único objetivo, ¿no? de los pacientes, de los deportistas, es volver o retornar al deporte competitivo. Bueno, estas son mis preguntas para el panel de expertos, más o menos la hemos ido contestando, si estaban de acuerdo con el algoritmo de evaluación, si cambiarían el beta bloqueante, que eso ya me quedó claro que sí, de acuerdo con el holter implantable, ¿sí? Y bueno, el consentimiento informado con la paciente, haciéndola partícipe y explicando los riesgos de esa decisión. Y según el riesgo, bueno, el score de Schwartz de esta paciente, estando asintomática, si se plantearía algún tipo de actividad siguiendo todas estas recomendaciones. Como conclusiones finales, quiero insistir que esta patología es de alta mortalidad en algunos casos y en algún riesgo, entonces insistir en las charlas de RCP a la comunidad, en el uso del DEA y áreas cardioprotegidas, el abordaje importante multidisciplinario con arritmólogos, cardiólogos del deporte y el consejo genético es muy importante, seleccionar entre las terapias disponibles la mejor opción, ¿no? Sin caer solo en el uso de scores o calculadoras de riesgo para la toma de decisiones, y requerir obviamente siempre la decisión compartida con el paciente, equilibrando el riesgo de la arritmia sobre el bienestar psicológico. Los atletas sintomáticos con síndrome de QT largo no deberían participar en deportes competitivos, y los atletas sobrevivientes de muerte súbita o síncope a pesar del tratamiento beta bloqueante deben ser referidos a centros para implante del CDI. Y esto también muy importante, que el implante del CDI no constituye autorización para realizar deporte intenso o competitivo. Eso es todo. Muchas gracias a todos. Excelente, Andrea, muy buena la presentación del caso y la actualización también. Tenemos unos minutitos como para hacer un cierre final con cada uno de los expertos. Doctor Aguinaga, ¿quiere hacer algún comentario final, por favor? Sí, perfecto. Bueno, excelente la presentación, la revisión. Siempre, bueno, en educación todos sabemos que la mejor manera
aprender es a través de un caso, ¿verdad? Cuando uno tiene un caso y sobre todo si es desafiante y hace revisión y lo estudia, lo sigue y evalúa todo, bueno, esa es la mejor manera de aprender y realmente felicito la presentación del caso, cómo se ha evaluado, cómo se ha insistido en desmenuzar toda la información posible. Estoy de acuerdo en todo lo que se ha hecho, simplemente uno observa cosas de haber hecho o visto quizás muchos pacientes con estos problemas que llegan referidos cuando ya tienen un diagnóstico o un síncope, una muerte súbita. Tenemos pacientes con estelectomía, con solo fármaco, tenemos con desfibrilador y pacientes donde hemos hecho las tres cosas. Sí, beta bloqueante, desfibrilador, estelectomía y seguimos. Y aún así siguen siendo un problema, ¿sí? Un problema de muy difícil manejo. Así que, bueno, están en todo el rubro, ¿verdad? Desde el asintomático, con diagnóstico del QT, hasta aquel que hizo una muerte súbita, en alguien referido ya recuperado alguna vez y en alguna vez que tenía exámenes precompetitivos de QT prolongado, sin diagnóstico y en una muerte súbita no recuperada. Es decir, el QT, al ser la más frecuente de las canalopatías, es algo que todo el mundo debería manejar, que todo el mundo debería medir, y usar las calculadoras que facilitan mucho una medición, ¿sí? Y ante la mínima sospecha, el equipo interdisciplinario, ¿no? Donde están ustedes, los deportólogos, los cardiólogos, el electrofisiólogo que ya siempre ve desde el punto de vista rítmico, pero hay que evaluar en la generalidad. Y bueno, ahora está el genetista, que también ayuda y que da la opinión, así que el equipo se va agrandando. Y dentro de los consejos útiles que uno puede dar a la población y demás, es que todo el mundo aprenda RCP, que todo el mundo tenga un DEA en los clubes, que todo el mundo sepa utilizar el DEA. Por ejemplo, había una postura muy linda en un servicio muy grande donde pudimos estar, es que a todos los familiares del paciente con una patología que lleve un riesgo superior de muerte súbita, se lo entrenaba en RCP. ¿Sí? Todos los familiares de esta paciente, o su círculo de amigos, o círculo donde entrenan y demás, deberían saber qué hacer en el caso de que sufra un colapso. ¿Sí? A quién llamar, a dónde llamar, cómo hacer una RCP, o saber dónde hay un DEA. ¿Sí? Todo eso es súper práctico, así como que el que tiene con el abuelo que tiene un infarto previo, así como que tiene un paciente que tiene una patología, etcétera, etcétera. Así que bueno, nada, esto me encantó, la revisión, me encantó el caso, nos van a mantener supuestamente informados de cómo sigue, me encantaría que tenga un holter implantado que va a durar 3 años, ¿sí? La información, y bueno, y si en esos 3 años hay algún síncope o alguna manifestación, perdón, clínica de algo, sería muy interesante ver el registro. ¿Ah? Así que bueno, felicitaciones Andrea y a todo el equipo por haber armado esta presentación muy buena, me encantó. Gracias, muchas gracias. Gracias por el consejo. Yo también quería felicitar, la verdad que uno aprende muchísimo. Me llama la atención varias cosas. Primero, que falleció el hermano a los 27 años. Segundo, que tiene un gen que también es de taquicardia ventricular por catecolaminas. O sea, tiene otro gen no expresivo, no fenotípico, pero tiene 2 genes. Y sobre implantes de cardiodefibriladores, que creo que en este caso es de una clase 2B, se ha avanzado mucho para los implantes de desfibriladores subcutáneos. Y habría que charlar con la paciente, ver la parte psicológica de ella. Tal vez uno puede favorecer a que siga siendo running, avisándole de las consecuencias que puede tener, hacer firmar un consentimiento, y me parece que yo aporto que podría ser posible colocar un desfibrilador. Alejandro, estás muteado. Bien, ahí está, Juan. No, Juan, creo que yo adhiero un poco a lo que dice tanto Luis como Daniel, que son los que más tienen experiencia en estos casos puntuales. Creo que ante todo uno
como cardiólogo tiene que dar el consejo, ¿no es cierto? Y el consejo es sobre todo fundamentalmente la salud del deportista. Y meterse en vericuetos para nada, sinceramente, es nada, es la nada misma. Siempre nosotros con el grupo de amigos que corremos, entonces en las carreras, competencias y todo, un poco ironizando los intereses de los organizadores y los nuestros, decimos, no, ante todo la salud del atleta, que es lo que no le interesa a nadie, ¿no es cierto? La salud del atleta. Pero creo que nosotros como médicos sí tenemos que estar en la salud del atleta. Al organizador de competencias, sinceramente, y esas cosas no le interesa mucho, lo interesa es que corra la gente, nada más. Creo que para nosotros, que somos los médicos y los que damos los consejos, creo que uno tiene que valerse del consejo y de lo que ya está escrito y todo esto, que es un poco lo que dice Daniel, lo que dice Luis, porque de una muerte súbita de este tipo no se puede volver. Nosotros vemos, y más habiendo un antecedente, sentido común, habiendo un antecedente de un hermano, sentido común. Creo que para nada, digamos, para correr y dar la vuelta al perro, sinceramente creo que a la chica no le va a interesar después de haber corrido más o menos bien. Los tiempos que ha tenido son bastante buenos para una mujer. Creo que ir a dar la vuelta me parece que no le va a interesar. O sea, ella lo que va a querer es ir a correr y correr en serio. El deportista en serio te va a decir eso. Ahora, a lo mejor se conforma con menos, pero creo que el deportista en serio te va a decir eso. Y sinceramente me parece que es mucho riesgo para tan poco. Entonces creo que cambiaría un poquito la temática, creo que seguiría con la parte del apoyo psicológico. La vida no se termina, hay muchas otras opciones como para hacer, y ante todo, bueno, como decimos, ante todo la salud del deportista. Ale, ¿recomendás algún deporte particular? El golf, teníamos varios deportes de habilidad más que nada. Ella lo que quiere es básicamente hacer, me planteó desde vela, desde remo, desde canotaje, un montón de cosas, equitación, me dijo también de realizar deportes, bueno, acuáticos, obviamente le dije que no, pero bueno, es intensa, ¿sí? Y es como bien decís vos, ¿no? Ante todo la salud, que eso siempre la estamos frenando. Por ahora está haciendo yoga, está meditando, ingresó a otro estilo de vida, digamos. Y bueno, pero siempre está ese tema del consentimiento, inclusive cuando hablábamos y le dijimos el consentimiento informado, ella dijo, yo firmo lo que haya que firmar, yo quiero hacer actividad. Y bueno, estábamos, obviamente que dijimos holter implantable y vemos qué pasa. Mirá, Andrea, para una persona que hace este tipo de deporte y que lo hace con la intensidad como lo hace ella, puntualmente, si vos le decís andá a jugar al golf, es como insultarla más o menos. Entonces, obviamente, porque requiere otro tipo de cosas, es otro deporte, es un deporte de habilidad totalmente y no es ir siempre a fondo. Lo que quiere ella es ir a fondo. Entonces, que ojo, cuando vos haces alguno de los otros deportes en serio, tanto la equitación, ojo que es un desgaste físico muy intenso, el remo ni hablar, la vela ni hablar, bueno, son todos muy, muy intensos, o sea, ninguno estaría indicado. Ahora, bueno, también está el consejo que vos le das como médica y después lo que ella quiere hacer. Ahora, si ella ya está metida, tiene una familia, tiene hijos y todo, y no es lo correcto, ¿viste? Uno tiene que mandarlo al psicólogo en realidad. Ahora, si ella es una persona sola, ¿no? Que no tiene descendencia, que haga lo que quiera, uno le explica todo y que haga lo que quiera, no pasa nada. Pero creo que acá queda un hijo, queda un marido, queda una familia, ¿no es cierto?, destrozada. Porque uno sabe que esto, si bien no tuvo eventos concretos, pero uno sabe que va a pasar, en algún momento va a pasar esto. Entonces, creo que sinceramente hay que hablarlo y bueno, después se verá. Perdón, Y ojo, y con el trabajo también, ¿eh? Ojo, porque mirá, uno habla de lo que es el deporte, pero ojo que el trabajo, ella es una persona que evidentemente su trabajo pasa más o menos lo mismo, o sea, esto puede pasar en el trabajo también. Una pregunta quizás para todos, pero bueno, encadenado con lo que está comentando Alejandro. Supongamos que en el Loop Recorder no tiene ningún evento, no aparece ninguna arritmia, tiene buena respuesta al tratamiento beta bloqueante durante X cantidad de tiempo que lo consideremos,
no le dejaríamos correr, aunque sea sin competir, y quizás dándole pauta, decir, bueno, corremos a tanto. Yo sé que es muy difícil, Alejandro, pero por ahí como nosotros decir, bueno, vamos a llegar a un consenso. Vos querés ir a la maratón de Nueva York. Bueno, yo te digo, mira, no vas a la maratón de Nueva York, pero por ahí te dejo correr en el parque, ¿no? Quizás llegar a un consenso de eso, si les parece que puede llegar a ser Mirá, posible. Juan, yo creo que es un ensayo y error. Creo que el loop record puede dar mucha información. El holter implantable puede dar mucha información. A lo mejor ahí mismo también haciendo algunas cosas, algún tipo de actividad muy suave, ir viendo e ir tomándole un poquito de confianza. Tenemos la suerte de que nunca tuvo nada, o por lo menos interpretemos que todo lo que tuvo no fue por esto. Pero sinceramente es difícil, ¿no es cierto? Es difícil. Creo que la actividad, si es realizada con mucha precaución y todo, quizás no sea tan estresante, ¿no? Es por ahí como uno lo toma y la descarga catecolaminérgica que tenga. Si no genera tanta descarga de catecolaminas y está con beta bloqueante, posiblemente no tenga nada. Pero lo que yo te digo es, Juan, es lo que me parece, no es la ciencia. Creo que más un poco la ciencia lo puede decir Luis, lo puede decir Daniel. Ellos te pueden decir un poco más. Uno dice lo que a uno le parece, cómo uno lo puede llegar a tomar como deportista, como cardiólogo, cuáles serían las sensaciones que uno tiene. Creo que es realmente una fatalidad que le ha pasado, porque le podría haber pasado a una persona que no le gusta hacer actividad física y no tenía problemas, pero justo a ella le va a pasar. Claro. Ahí Luciano Lopícolo Sí. quería hacer una pregunta. Bueno, antes que nada, felicitaciones Andrea por la presentación y muy bueno todo el debate que se generó. Realmente nos metiste en un problema bastante interesante. Con tu problema, como lo pasaste a toda la comunidad. Yo me quedé con una duda para los electrofisiólogos. Si se le podía haber sacado más provecho al holter en cuanto al porcentaje, de acuerdo al QT. El QT no es, digamos, siempre un parámetro, y hay por momentos del día donde el QT está más prolongado y el QT corregido más prolongado y momentos donde está más tirando a lo normal. Si el dato de porcentaje del parámetro de QT aporta en la interpretación del holter, en este caso, no sé si se entendió la pregunta. Sí, está perfecto, sí. Sobre todo si el QT se prolonga, digamos, en la mayor parte de la vigilia, ese es un criterio de riesgo y eso se lo ha medido, ¿no? El grupo de Biskin tiene algunos reportes de eso. Quiere decir que el tono autonómico no solo, digamos, debería acortarlo, sino de manera inversa lo prolonga, ¿sí? Como esta maniobrita que hace del reposo bipedestación que también ha mostrado. Bueno, eso, si se mide en el holter que está todo el tiempo largo o con alternando las T o con alguna alteración en la repolarización en gran parte del día, sobre todo en actividad, ¿verdad? Porque en reposo nocturno es lógico que por la bradicardia se tenga que prolongar el QT un poco. Si sobre todo es en vigilia, o sea, si está todo el tiempo largo, sí es un predictor de riesgo. Dentro de los predictores electrocardiográficos de riesgo, ese es uno de ellos. Así también como lo es el grado de prolongación, ¿sí? A más largo el QT, mayor riesgo de muerte súbita. Y eso hay una relación lineal, ¿sí? Muy directa. Hay electros que son predictores de muerte súbita en basales, ¿verdad? Uno es el Brugada, uno es el QT. Sí, a mayor alteración, por ejemplo, el Brugada del tipo 1, o a mayor prolongación del QT, también se ha descrito para la displasia, etcétera, con la Y y demás. Bueno, son predictores directos de muerte súbita. A más largo, durante mayor tiempo del día, eso es un predictor, sin duda, porque habla de la vulnerabilidad eléctrica. Ese es un buen dato. Y sí, se ha dicho muy bien que no nos guiemos tanto de la medición del sistema, sino de uno mismo, medir y calcular, ¿verdad? Tomar diversas partes del día y uno tomarse el tiempo, ¿no? Lo que nos da la máquina versus lo que uno mide visualmente.
Muy bien, Buenísimo. muchas gracias. Muchas gracias. Disculpen, pero bueno, ya no nos queda más tiempo. Quiero agradecer a los expertos que han participado de este último Ateneo del año y a Andrea por la gran presentación. Me gustaría que el último minuto, por ser la última actividad que tenemos del Comité del Año, Luciano tenga unas palabras. Bueno, más que nada aprovechar este espacio para agradecer principalmente, bueno, en este caso a Andrea y todos los expositores y los expertos que participaron del Ateneo, pero sobre todo quiero hablarle a los miembros del Comité de Cardiología del Ejercicio, de darle gracias por acompañarme este año en la gestión, y creo que se ha demostrado el trabajo en equipo y que el éxito de la gestión depende del trabajo en equipo. Y todos los comités están trabajando de manera fuerte para el éxito de la Federación Argentina de Cardiología, bajo el mando de Luis Aguinaga, que nos está motivando permanentemente. Muchas gracias a todos los miembros del comité y gracias a todos por participar. Gracias, Luciano. Gracias, Luciano. Gracias, un placer. Buenas noches, felicidades placer. a todos. Un Hasta placer. luego. Un placer, saludos. Buenas noches.